Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos muy contentos, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la doctora Leslie Patrón. Ella es especialista en genética. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gusto saludarte. Igualmente, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, platicando acerca de este tema tan interesante, la genética. ¿Qué es la genética? Bien, la genética es una rama de la medicina que estudia aquellas enfermedades que se pueden transmitir de los padres a los hijos o aquellas condiciones o factores que pueden afectar el desarrollo de un producto, ¿no? Un recién nacido. ¿De qué nos sirve a los seres humanos saber las enfermedades? ¿Se puede hacer a todas las personas este test? Hay pruebas que se pueden hacer en general para detectar a tiempo enfermedades que son frecuentes, malformaciones, algunos otros defectos durante la gestación, pero también habrá algunas otras pruebas que son más específicas y que lo ideal es consultar al genetista o apoyarse en el especialista para que tengamos más conocimiento de qué podemos esperar de estas pruebas, qué no nos va a abarcar, qué información no nos va a dar. Entonces, es muy importante darle toda la información disponible al paciente, ¿no? Entre más informado esté el paciente o la pareja, mejores decisiones se pueden tomar y definitivamente lo que se busca es tener una excelente calidad de vida, ¿no? Entonces, si estas pruebas nos permiten tener conocimiento de esto, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué enfermedades, doctora, se pueden detectar con un examen de genética? Cuando solicitamos una prueba, por ejemplo, durante la gestación, queremos diagnosticar enfermedades frecuentes como el síndrome de Down, por ejemplo, o alguna otra entidad sindromática que esté acompañada con una alteración cromosómica. Después del nacimiento, si el bebito presenta malformaciones, llámese labio hendido, cardiopatía, queremos saber si este defecto es aislado o está en relación con una condición genética. Y entonces ahí sería otra prueba o una herramienta distinta, ¿no? Otro momento, por ejemplo, es que haya alguna alteración durante el desarrollo de un niño. Sabemos, por ejemplo, que esperamos que camine a los 12 meses, que de sus primeros palabras entre también los 12 meses o que utilice enunciados completos. Entonces, cuando vemos que un niño no está teniendo el desarrollo que esperamos, eso es un foco rojo y lo ideal es apoyarse, ¿no? en el genetista para descartar que sea una entidad genética o si es algo ambiental, también nos va a dar más luz en cuanto a qué manejo podemos ofrecerle, ¿no? ¿Este examen tiene que ser definitivamente hecho por un médico? Usualmente el paciente llega porque es derivado de un especialista o un subespecialista, enviado por pediatría, por ginecólogo, por el especialista en infertilidad, porque ya agotó una serie de condiciones que son frecuentes, ¿no? Específicamente hablando de la cuestión de infertilidad, ¿no? Ya el médico descartó que hubiera una causa hormonal, que hubiera algún defecto anatómico, y ya que agotó toda esta batería, vamos a voltear a ver el factor genético. Y entonces, dependiendo de datos tan particulares como los antecedentes familiares, ¿no? El genetista hace una investigación profunda sobre la genealogía, si hay algún otro familiar con infertilidad, en qué momento se diagnosticó. O sea, vamos investigando a fondo, ¿no? Claro. Y es toda la familia. Entonces, partiendo de esto, se va a decidir cuál es la mejor prueba, o ya se tiene como una sospecha de qué es lo que estamos buscando. El abordaje, por ejemplo, sería distinto a si la pareja ya ha tenido 2 o 3 pérdidas consecutivas. Aquí es diferente porque la pareja logra embarazarse, pero por alguna razón se está perdiendo la gestación. Entonces, obviamente acá la prueba también tendría otro enfoque o sería distinta. Y lógicamente, de alguna forma, pueden ver qué es el factor, cuál es el factor que está produciendo todo esto y dar algún medicamento o algún tratamiento para evitar la pérdida de estos bebitos, de estos productos. El genetista va a ayudar a encontrar el diagnóstico. Una vez que descartamos o que detectamos que sea genético, entonces seguimos con el asesoramiento. ¿Qué podemos cambiar y qué no? Probablemente si hay una alteración cromosómica o es el empaque donde viene nuestro DNA, pues hasta ahora no podemos reparar ese daño, ¿no? Pero sí podemos conocer cuál es la probabilidad de que pase a nuestros hijos o si va ligado al sexo, ¿no? Hay algunas condiciones que afectan más a las nenas que a los varones por el gen donde está ubicado o el cromosoma, ¿no? En el caso del cáncer, doctora, que hoy, bueno, pues, desafortunadamente vemos muchas personas que están padeciendo esta enfermedad, principalmente el cáncer de mama. ¿Es hereditario también? ¿Y podemos de alguna forma saber si en nuestros genes está el cáncer de mama y de alguna forma poder prevenirlo o evitarlo?
Bueno, el cáncer como familia, ¿no?, es multifactorial. 85% aproximadamente es multifactorial, es decir, hay un componente genético, pero no puedo culpar del todo a mis genes, porque también va a influir el estilo de vida, ¿no? Lleve una dieta saludable, hice ejercicio, fumé o no fumé, o me expuse a ciertas infecciones, por ejemplo, ¿no? Y un 5%, un 10% sí puede estar definido por los genes, por la carga que yo tengo, más una exposición muy leve o prácticamente nada del ambiente, ¿no?, participa en que se presente esta condición. En esos casos muy particulares, sí está indicado hacer una prueba, conocer exactamente, ¿no?, qué pasó en el gen o cuál es la mutación, y dar un plan de manejo más especializado. Claro, porque muchas veces, bueno, el cáncer es una enfermedad silenciosa, lo sabemos, y muchas veces las personas a veces no entendemos que debemos hacernos, en este caso, nuestra mamografía, ¿no?, cada año. Y entonces mi abuelita tuvo cáncer de mama y mi mamá también posiblemente lo tuvo, y una hermana, pero yo digo, a mí no me va a pasar nada. Entonces, entre más personas hayamos tenido con este problema, debemos de hacernos, pues, principalmente estas pruebas. Y a lo mejor se puede detectar a tiempo, porque a veces, pues, ya se detecta ya tarde y entonces ya se debe extirpar el seno o algo, pero entonces poderlo detectar, en este caso hablando del cáncer de mama. ¿Puede ser lo mismo en otro tipo de cánceres también? Siempre, a la menor duda, es muy importante acercarse al médico, al médico familiar, y externar esta duda. Es que yo tengo esta enfermedad que creo o leí o revisé que puede tener un componente genético. Y entonces el médico poder derivar al genetista, ¿no? Y el genetista, como comento, va a hacer una investigación ahí exhaustiva desde la genealogía, los antecedentes, incluso la población, ¿no? Hay enfermedades que son más frecuentes en población caucásica que, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información la tiene el médico, y en caso de que esté justificado hacer una prueba, se realizará. O sea, también el genetista quita esa ansiedad que puede haber o ese desconocimiento que puede haber en torno a alguna enfermedad, ¿no? Principalmente ahorita lo que estábamos platicando, el tema muy interesante, aquellas parejas, he conocido a varias parejas que quieren encargar bebé y por alguna situación no pueden, ¿no? Y entonces, como usted dice, ¿no?, agotar todo lo que el médico ginecólogo, el especialista nos dice, y definitivamente ya cuando vean que no hay nada, entonces hacer un examen genético, porque por alguna circunstancia no sabemos si es el medio ambiente, qué es lo que pasa, la comida, pero ya hay muchas parejas que les está costando trabajo encargar bebito. Así es, y también los estudios genéticos van escalonados. De inicio podemos hacer un estudio sencillo que se llama cariotipo, que es como el caballito de batalla de los genetistas. Después escalar a estudios un poco más sofisticados, dependiendo de qué es lo que estamos viendo en cuanto a la causa, ¿no?, de esta infertilidad. Y en caso de detectar algo, se puede diagnosticar en el embrión. Ya hay parejas que llegan a consulta porque ya sabe que él tiene Marfan o tiene algún otro síndrome, conocen el riesgo de que se transmita y optan, ¿no?, por hacer un diagnóstico preimplantación, así lo llamamos, que es un estudio que se hace en embriones. Al quinto día, se hace aquí en la ciudad, o sea, suena como a ciencia ficción, pero se hace diariamente aquí en la ciudad, y en el país ya tiene algunos años realizándose. Y esto nos permite poder conocer aquellos embriones que portan la mutación o esta condición y aquellos que no lo tienen, ¿no? Entonces, de alguna forma, poder, en lo posible, garantizar que nuestros hijos no heredarían esta enfermedad que tal vez tiene 2, 3 generaciones o más transmitiéndose, ¿no? Sí, hay muchas familias que de repente el niño o el adolescente presenta una enfermedad que vaya, entre abuelos, papás, bisabuelos, tíos, tías, no existe. Pero si uno se va hasta atrás genéticamente, pues se dan cuenta que a lo mejor el abuelo del tatarabuelo tenía esta enfermedad, y de alguna forma pues ver de dónde viene, ¿no? Y entonces a lo mejor poder dar algún tratamiento. Hoy en día, lo comentábamos hace ratito, doctora, la medicina ha crecido enormemente y hay muchos tratamientos para poder alargar la vida del ser humano. Por supuesto, y un dato positivo de esto es que las pruebas se van abaratando. Sí. Probablemente hace 10 años secuenciar un gen podía ser muy costoso, y ahora hay pruebas que son, pues, más sofisticadas o son más sensibles, tienen mayor especificidad,
y el costo va bajando. Claro. Entonces, se va haciendo más accesible para las familias hacer estas pruebas, que probablemente hace unos años era impensable, ¿no? Claro, Pagarlas. sí, es muy importante, porque muchas veces los exámenes, estos análisis son tan caros que la mayoría de la población dice, yo no puedo pagarlo. Y entonces, pues que Dios me ayude, ¿no? Y que me ilumine y que me cure, pero qué bueno que están siendo accesibles, porque de esta forma estamos salvando vidas, y eso es lo importante, ¿no? Tener una vida más larga. A ver, doctora, una pregunta con respecto a todas aquellas personas que de alguna forma, los niños o niñas que nacen con un sexo diferente al que tienen, que siempre se les culpa los genes. Así nació, ya vienen sus genes, ya todo. ¿Qué tan cierto es esto? Sabemos que hay factores hormonales. De hecho, al momento de la concepción tenemos la definición de sexo cromosómico. ¿Cuál es bueno, nuestros cromosomas, qué sexo nos asignan, ¿no? a nuestras gónadas? Otro es el sexo del fenotipo, o sea, el sexo que externamente manifestamos. Y el otro es la percepción que tenemos, ¿no? Probablemente el sexo cromosómico sea para un varón, pero los genitales no van acorde. Y sí hay situaciones, o sea, hay entidades sindromáticas en las que hay ambigüedad genital. Pero eso dista mucho a decir que, bueno, tal gen se ha visto que en N número de familias estuvo alterado y explicó, condicionó determinada preferencia sexual. Hasta ahora no se ha publicado, o la evidencia científica no lo avala. No lo avala, claro. Doctora, queremos que nos platique, por favor, ¿en qué momento debemos de ir a ver al genetista? Bien, algunas indicaciones para solicitar la valoración es el haber tenido un bebito con malformaciones, sobre todo mayores, porque hay algunas malformaciones menores, como el tener algunos apéndices a un lado de la oreja, o alguna situación con nuestros dedos que sean un poquito más cortos, pero cuando el bebito tiene 2 o más malformaciones es indispensable una valoración al genetista. Cuando hay retraso en el desarrollo psicomotor, cuando hay discapacidad intelectual, cuando en el tamiz neonatal, que es esta prueba que se hace en el talón de todo recién nacido, arroja un resultado positivo. Estas son enfermedades de origen genético, ¿no? La galactosemia, la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal. Por ser de origen genético, es sumamente importante ir al genetista para conocer más sobre la enfermedad y el riesgo de que se transmita. Otra situación es parejas que no pueden tener bebés o que han tenido 2 o 3 más pérdidas gestacionales. También es importante. Si en la familia hay antecedentes de cáncer, ¿no? Tía materna, la abuela o un tío, algún familiar cercano de 1º o 2º grado con cáncer, también es bien importante para conocer cuál es el riesgo, para saber si hay alguna prueba disponible y sobre todo si tenemos descendencia, ¿no? Si hay alguna prueba que yo pueda hacer en mi hijo una vez que se detectó en mí o en mi pareja, ¿no? Alguna de estas condiciones. Y también para descartar, o sea, ya mi médico familiar, mi médico de cabecera me diagnosticó una condición de origen genético. Quiero conocer la naturaleza de la enfermedad. También el genetista puede apoyar en cuanto a ampliar la información y estar orquestando el manejo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante, gracias por esta información tan valiosa. Nos vemos próximamente, que tenga usted un muy buen día. La doctora Leslie Patrón, especialista en genética. Y amigos, bueno, muchísimas gracias. Este fue su programa Doctores de México. Hasta pronto.